Bueno, Javi, bienvenido a Quédate conmigo. Lo primero que quiero hacer, por supuestísimo, es darte las gracias por estar aquí y explicar un poco por qué para mí este capítulo, esta entrevista es muy especial. Y es porque, pues allá por 2022, que fue cuando yo tuve mi depresión y mi intento de suicidio y todas estas cosas, pues yo todos los días entraba en Google a buscar información sobre la depresión, sobre la ideación suicida, y la verdad que encontraba cositas, pero sobre todo del suicidio no encontraba tanto, ¿no? Más allá de un reportaje que recuerdo ver de Cruz Roja, pero que era de familiares, no recuerdo mucha cosa más. Y entonces en una de estas di con una entrevista tuya de La Sexta que duraba nada, Mm. 7 minutos. 7 minutos, pero que para mí fue como si me hubieras abierto el cielo. O sea, yo estaba en mi cama tirada, no sé si hacía un día que no me duchaba, en pijama, todo el día llorando, con el portátil buscando cosas, dormir, llorar. Y doy con esa entrevista y te veo a ti, que te estaba entrevistando una periodista de La Sexta, en un sitio allí como bien, ¿no? Limpio, ordenado. Tú estabas allí bien vestido, se te veía alegre, se te veía bien y hablabas abiertamente del suicidio. Y para mí fue como quitarme 200 kilos de encima de repente, y sobre todo también tener esperanza, porque lo decías tan natural. Eso lo primero, ¿no? Hablarlo con tanta naturalidad, de, oye, he pasado por esto y no pasa nada. Y el ver que ahí estabas bien, para mí, o sea, me diste luz. Mm. Y yo, pues, yo te voy a dar las gracias todo el resto de mi vida. Y por eso para mí es súper especial que estés aquí, porque no es una entrevista cualquiera, y que hace 3 años te estuviera yo viendo en una pantalla hablando de este tema y que ahora estés aquí y que encima te preguntara y enseguida me dijiste que por supuesto, con esa generosidad, esa amabilidad. Es que a mí me parece eso que no lo puedo, no sé cómo agradecerlo, ¿no? Entonces, pues bueno, esa quería que fuera tu presentación, que lo supieras, que lo supiera todo el mundo, pues lo amable que has sido de estar aquí, y que muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Sonia. Bueno, un placer estar contigo y esto es una cadena, ¿no? Nos hemos mandado un mensaje de WhatsApp y es lo que te decía, al final suena muy hortera, pero, Claro. pero es que a veces ponemos esa cosa, ¿no? Al amor que es hortera, ¿no? Pues viva la horterada, yo soy muy hortera. Esto es una cadena de amor, de muchas maneras distintas, ¿no? Entonces yo creo que toda la gente que hemos pasado por donde hemos pasado, por la depresión, el suicidio y más cosas y tal, lo interesante de todo esto es que hemos pasado por ahí y entonces cuando salimos y ya estamos bien, pensamos, y es lo que te ha pasado a ti y es lo que me pasó a mí, cuando yo salí de aquello, me venía todo el rato, digo, ¿cuánta gente ahora mismo está hecha una mierda, se quieren suicidar? Yo tengo que hacer algo, yo tengo que hacer algo. Y tengo que dedicar, bueno, me dedico al teatro y tal, pero me voy a dedicar a contarle a la gente que yo estuve en ese pozo de mierda horroroso y oscuro, gris y fatal, del que sabes, siempre digo, del que sabes que no vas a poder salir. Tú, cuando estás ahí metido, sabes que no vas a poder salir. Y no es verdad, no es verdad. Hay que decirle a la gente que se puede salir, que necesitan ayuda, que tienen que contarlo y que, bueno, hay que tener paciencia y tal. Pero sobre todo, toda la gente que hemos estado ahí es echar esa mano, y los profesionales ayudan muchísimo y hacen mucho bien, pero a mí muchos psicólogos y psiquiatras me lo dicen. Dice, mira, es que tú, vosotros, tú, yo, todos decís lo mismo que decimos nosotros, pero cuando una persona lo cuenta en primera persona dónde ha estado y se lo cuenta a otro, la escucha es de otra manera, ¿no? El psicólogo, al psiquiatra muchas veces nos dicen, sí, pero tú no me entiendes. A nosotros no nos pueden decir, no me entiendes. Nosotros sabemos lo que es estar en ese horror y perder la esperanza, ¿no? Entonces somos nosotros los que tenemos que mandarles ese poquito de esperanza a toda esa gente que nos está viendo ahora mismo, que seguro Sí. que hay alguien que nos está viendo y que
una chispina de luz que no tienen, la tienen, pero no la ven, ¿no? Alguien necesita despertársela, ¿no? Pues lo que te acabo de contar yo. O sea, es que para mí tus 7 minutos de que parece poco, Claro, no sabes fueron si en 30 segundos esa chispita de luz se la puedes dar, si no sabes a quién, esto que a mí me ha llegado a ti a lo mejor no te llega, esto que me ha llegado no me llegó hace un mes, dentro de un mes sí me llega el mismo vídeo, ¿sabes? O sea, así. no lo sabes, no sabes por dónde puedes mandar ese SOS bueno, ese salvavidas a una Pues persona, ¿no? salvavidas sería la palabra. Y ese es el objetivo al final de este podcast, que a lo mejor la entrevista que a uno le resuena, pues a lo mejor a otro no. Y a lo mejor el que está al otro lado pensando en eso, te escucha a ti y le da igual, pero escucha a otro entrevistado y le salva, y a la inversa, a lo mejor a otro entrevistado lo escucha y no le hace ese clic, pero te escucha a ti. Es lo que tú has dicho antes, con que ayudemos a una persona, suficiente. Suficiente. Ya habrá valido la pena todo esto. Pues bueno, encantada de estar aquí. Vamos a ir desmigando un poquito tu historia para que la gente que está al otro lado y no la conozca pueda ir haciéndose una idea. Entonces, lo primero que me gustaría que contaras es quién es, ¿no? Al final, quién es Javi Martín, y por qué estás aquí, ¿no? ¿Cómo has acabado tú en este podcast? ¿Quién es? Qué difícil, Bueno, ¿eh? esto Qué nos difícil. ponemos a profundizar. ¿Cómo se define uno, no? Porque hay muchos Javis, ¿no? Yo creo que todos tenemos esto de con la cara. Bueno, tenemos muchos personajes, muchas caras, ¿no? Que no es una cuestión de falsedad ni de nada, ¿no? O sea, socialmente necesitamos movernos de una manera, ¿no? Bueno, no sé cómo me definiría, porque además a lo largo de mi vida, yo tengo 52 años, cuando tenía 15 era de una manera, cuando tenía 20 era de otra, cuando tenía 30 de otra, y ahora tal. ¿Cómo soy ahora? Yo ahora intento, creo que soy una persona que está bastante en paz, que para mí es la definición de la felicidad. O sea, Coincidimos ahí. más que la felicidad, el concepto de felicidad, que parece que hay que estar con una sonrisa, para mí es la paz, la tranquilidad, que esté todo bien a mi alrededor. Evidentemente en mi vida hay sube y bajas y tormentas y cosas y tal, pero creo que sé cómo gestionarlas. Intento cada día ser mejor persona, me hablo mucho a mí mismo, me intento conocer, creo que hay, bueno, que el ser humano lo que debería es preguntarse cómo puedo ser más empático, cómo puedo ser más solidario, cómo puedo escuchar más, cómo puedo preguntarse, ¿no? Y no quedarse en yo soy así y punto, aquí me quedo. No, ir a mejorar. Y bueno, soy actor, me gusta muchísimo, sobre todo la interpretación en el teatro, disfruto muchísimo. Y me gusta estar con gente, me gusta muchísimo la soledad. Bueno, ¿sabes? Soy muy payaso, de repente soy muy serio. Es que, claro, Las ¿no? caras. Las caras, ¿no? Somos somos un prisma, ¿no? Somos un diamante con muchas caras. Y de todas esas caras, tu historia tiene que ver con algo que igual que hablamos de que antes de empezar a grabar, ¿no? Hablábamos de que el suicidio todavía no se acaba de desarrollar del todo, o parece que no, ¿no? Por eso estamos aquí. Una parte clave de tu historia es el diagnóstico que tú recibes un día de sorpresa, ¿no? Imagino, porque... Sí, bueno, fue todo una etapa así durante años, ¿no? De repente yo en mi casa estaba con una fiesta navideña, un 24 de diciembre, ¿no? Un día muy, muy clave, y de repente la cabeza me dio un vuelco completamente. Yo tuve una sensación de que me estaba muriendo y tuve la sensación de que me morí. Me he muerto. Y digo, pues nada, pues me he muerto, cerré los ojos y tal. Y después abrí los ojos y era como si hubiese pasado a otro plano de realidad. Yo estaba totalmente convencido de que me he muerto y cuando nos morimos, esto sigue estando.
apareces, pero apareces como lo percibes todo desde otro punto de vista. Este plató, a ti y tal, pero te percibo ya desde otro sitio, ¿no? Y esas percepciones eran, pues, por ejemplo, sentir la telepatía, comunicarte con animales, con las plantas, hablar con seres espirituales. Yo sentía que podía comunicarme con un amigo mío que se había muerto hacía unos años. Es todo muy espiritual. Esto es la parte de la manía, que cada uno lo vive de una manera, pero sí hay una parte muy espiritual en el trastorno bipolar, hay una parte muy espiritual en muchas personas, ¿no? Desde dentro tiene todo muchísimo sentido, pero cuando te ven desde fuera, tú estás hablando muy raro, unos gestos y unas caras y un no sé qué, dices cosas muy raras y tal, haces cosas muy extrañas, pero tú desde dentro, tú no sientes que estás loco ni nada, al revés, o sea, tú tienes una visión y una claridad impresionante. Es como si te hubiesen abierto las puertas de la percepción y lo sientes desde un... Es muy extraño, la verdad. Y además un sentimiento, una energía maravillosa, te sientes súper bien, duermes muy poco o no duermes y estás en marcha todo el rato, quieres socializar, quieres ayudar a todo el mundo, quieres salvar el planeta, te sale una cosa ahí muy, muy salvadora, ¿no? Y esa es la parte de la manía. Y tuve 2 ingresos en 2 psiquiátricos en ese estado de manía y tal, pero que todo, que yo estaba, o sea, tú estás feliz, en ese estado yo estaba feliz y maravilloso y encantado. Lo que pasa es que todo lo que sube baja y después de esos episodios de manía venían las depresiones, ¿no? Y la depresión, bueno, eran momentos terribles, terribles, o sea, es que la depresión además sí que hay razones a veces que te llevan a la depresión, ¿no? Pero no suele ser algo realista, una depresión, no como para hacerte sentir tan mal, ¿no? No hay, mm, bueno, hay cosas muy graves, ¿no? Pero en mi caso no había ninguna razón para hacerme sentir tan mal, ¿no? Me llevó a un pozo muy oscuro, de muchísimo sufrimiento, inaguantable, un dolor inaguantable y sobre todo eso, con lo que estábamos diciendo, pierdes la esperanza. Yo sabía que de ahí no podía salir. Digo, estoy tan mal que no voy a poder salir jamás. Y como no puedo salir de este sufrimiento que es insoportable, mi salida es quitarme la vida, ¿no? Y hasta que llega un punto en que prácticamente estás a punto de hacerlo, me subí a la terraza de mi casa y tal, y bueno, terrible, y en el último instante, bueno, me lo imaginé todo lo que pasaría y tal, pero y eso, que alguien llamaría a mi marido y le dirían esa frase terrible que oye tantísima gente, ¿no? En nuestro país y en el mundo de Javi se ha quitado la vida, tu marido se ha quitado la vida, tu hijo se ha quitado la vida, muy, muy fuerte. Y esa imagen me apartó de la barandilla, ¿no? Y a partir de ahí fui pidiendo ayuda y bueno, es un proceso largo, mm, pero bueno, hay que pasar por ahí, ¿no? Pedir ayuda y se sale, se sale, se sale. ¿Y cómo fue en tu caso el empezar a pedir ayuda? Porque en un trastorno bipolar, que es al final de lo que estamos hablando, tú dices que en esa fase que estabas viviendo, que se denomina fase maníaca, ¿no? Tú en el libro Sí. comentas que prefieres llamarle elevaciones, ¿no? Sí, lo de es que maníaco suena terrible, ¿no? Pero bueno, técnicamente es Sí, fase maníaca, es lo que hay, sí, pero cómo llamamos a las cosas es muy, muy importante. El sí. trastorno bipolar antes se llamaba trastorno maníaco-depresivo. Para mí no es lo mismo ir a un trabajo, conocer a un amigo, tener una pareja y decirle tengo un trastorno maníaco-depresivo que tengo un trastorno bipolar. No tiene nada que ver. Entonces, Suena bastante. cuando yo estaba en la manía, una de las cosas que yo sentía era el poder de las palabras. A lo bestia, a lo bestia. Sentía cómo las palabras, cómo las usamos, la entonación, la intención. A ver, no estoy descubriendo nada nuevo, o sea, esto la neurociencia lo tiene clarísimo, Sí. pero cuando yo estaba en la manía, digo, es increíble el poder que tienen las palabras, lo que ejercen sobre nosotros mismos y sobre los demás, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, ya hablaremos de eso, ¿no? De lo que he aprendido a intentar utilizar las palabras para mi beneficio y el de los demás, ¿no?
Pero, ¿qué me estabas diciendo? Que me voy. No, te preguntaba claro, hablabas de pedir ayuda y me pregunto yo, en el caso de alguien que está atravesando una elevación del trastorno bipolar, claro, tú decías que ahí realmente no eres consciente de que estás Eso es muy en una complicado. situación, digamos, no lo más sana para A ti. ver, que quede claro, es muy difícil todo esto. Estamos hablando de cosas muy complicadas, o sea, ¿Cómo se da cuenta uno, o en tu caso, cómo fue para que empezarais, en plural, ¿no? Porque tuviste un entorno que te ayudó? ¿Qué señales hubo que os hicieran pensar que algo no iba bien? yo creo que primero vino la manía y pensaron que era un brote psicótico, algo más puntual y tal, y luego vino la depresión y entonces ya ahí sí me puse en manos de una psicóloga y empezamos a trabajarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, con el tema de la manía es muy complicado porque tú mismo no eres consciente de que te está pasando algo y además es que Claro. no quieres ni bajar de ahí. O sea, a mí me daban unas pastillas, yo las partía por la mitad o no me las comía y tal. Entonces, aquí es súper importante el tema del entorno, la familia y los amigos, es súper importante. Porque y yo me negaba y yo me cabreaba y me decían que tenía que ir al psiquiatra cuando estaba, pues eso, elevado, maníaco, que no, que yo estoy bien, que no me entendéis, que tal, que estoy, joder, estoy contento y me estáis cortando las alas, tal, no sé qué. Y, y vas aprendiendo, o sea, yo tenía broncas con mi marido, con los amigos, con tal, porque sentía que no me entendían, que me estaban vigilando mucho, que me tenían la correa muy, muy corta y tal. Y esto es un proceso largo a veces de aprendizaje de las dos partes, del entorno y tuya, ¿no? Tú tienes que ir entendiendo poco a poco qué es lo que te pasa, cuál es tu trastorno, que la medicación es tu salvación. O sea, yo apoyo completamente la medicación, que hay que saber ajustarla, que tiene efectos secundarios, que hay que hablar con el psiquiatra, de oye, mira, esto me sienta bien, esto no, esto bájamelo, súbemelo. Bueno, hay que tener esa comunicación. La medicación es indispensable. No tomar drogas es indispensable. Yo conozco muchas personas con trastornos mentales que siguen fumando porros o bebiendo mucho alcohol y pues es un cóctel ahí explosivo. Y luego, pues cuidarse, buena alimentación, hacer ejercicio, tal. Entonces, el entorno, cuando estás en la manía, que tú estás totalmente descontrolado, es quien te va a llevar, ¿no? Y a veces hay que soltar y decir, mira, haced conmigo lo que os dé la gana ahora mismo. Eh, mm, Me sienta fatal que me estéis tratando como un niño pequeño y que me llevéis y tú no estás bien y tienes que ir aquí, pero hay una etapa en la vida en la que, amigo, amiga, déjate llevar. Soltar. Déjate llevar. Y yo siempre lo digo, al principio mi familia y mis amigos vivieron cosas muy fuertes. 2 ingresos en 2 psiquiátricos para la gente, que hay que decir que tampoco es el dramón de la vida, son sitios estupendos en España y te van a tratar muy bien. Y no es un horror como eran antes, Como las películas, ¿no? como las Parece películas. que Claro. si te ingresan en un psiquiátrico, Bueno, pues se acaba tu vida. es como estar en un hospital ingresado un tiempo, porque Cirugía o por lo que sea. cirugía, el corazón y tal, tienes rota la cabeza, pues te la Eso están es. curando, ya está, no pasa nada. Pero el estigma es muy fuerte. Entonces, pasaron un shock muy fuerte mi familia y mis amigos. Entonces, hay que entender que ahora tienes que devolvérselo un poco, ¿no? Dejarles que te cuiden, hacerles ver que estás bien, que, bueno, darles un tiempo a que se recuperen de eso. O sea, yo creo que fui mejorando mucho antes de lo que ellos pensaban que yo estaba mejorando. Entonces, entendía que si querían que yo fuera al psiquiatra, yo decía, esto lo vas aprendiendo luego, ¿no? Al principio me negaba, pero luego dices, venga, pues voy al psiquiatra y que el psiquiatra me diga si estoy bien o estoy mal. Y a veces mi familia se confundía, o mis amigos. Puede pasar, ¿no? Puede pasar, se Claro. confundía y llegaba, no, estás muy bien y estás muy contento porque acabas de estrenar una cosa y estás muy feliz. Y entonces la felicidad normal se confunde con la bipolaridad, con la hipomanía o la manía, ¿no? Y entonces, bueno, tiene que haber ese toma y daca, ¿no? Y con la depresión lo mismo, o sea, siempre el entorno hay tantísima gente que no tiene alguien que les cuide, familiares y amigos, que lo tienen más jodido, es muy difícil. Y yo he tenido la suerte de estar siempre acompañado, cuidado,
me han estado escuchando y además he tenido la suerte de yo tener la posibilidad de pagarme un psicólogo, un psiquiatra cuando ha habido necesidad, porque en la sanidad pública, pues ya sabemos lo que hay, unas listas de espera impresionantes y cuando vas al psicólogo te tiene que ver 5 minutos, 7, 10 y eso no es atenderte, eso no es. Imposible tratar a alguien Claro, con entonces, estas necesidades. ¿qué pasa? Poco tiempo. ¿Solo las personas con dinero se pueden permitir una salud mental adecuada? Pues no es justo. O sea, la sanidad pública tiene que ser pública en todos los aspectos, no solo en lo físico, sino en lo mental. Tú puedes ser feliz con un brazo roto, pero no puedes ser feliz con la cabeza mal, no puedes. No, sí, tú mismo en el libro lo mencionas, que en España tenemos 3 veces menos psicólogos que en el resto de Europa, por ejemplo, que ya solo con ese dato es que vamos a la cola en muchas cosas, pero en esto creo, ¿no? Esto es una opinión personal, ¿no? Pero creo que no nos lo deberíamos permitir porque estamos hablando de vidas que cada día se pierden. Y lo que digo yo muchas veces respecto al suicidio, son evitables. Sí. Porque hay otras muertes que si a ti te ha tocado una enfermedad terminal, genética o no sé, cualquier cosa que venga condicionada por una lotería y que te haya tocado, pues ya está. Pero es que el suicidio, hay tantas de esas muertes que podrían evitarse poniendo los medios. Bueno, yo creo que en realidad todas. Todos los suicidios son evitables, absolutamente todos. O sea, si tú le das las condiciones, o sea, los suicidios son en su gran mayoría por personas que no llegan a fin de mes, por personas que tienen acoso escolar, que acoso en su pareja, por maltrato, es verdad que hay enfermedades y tal y cosas y tal, pero si las administraciones, el Estado o quien tenga que ser, defiende al ciudadano en esos aspectos y los evita, uno no se suicida, ¿no? Hay, por ejemplo, también me sorprende muchas veces, ¿no? Que me encuentro con personas que me dicen, mucha gente joven, porque a veces voy a institutos a dar charlas sobre esto, y alguna persona mayor que dices, además, alguna persona que dices, o sea, quiere decir que tienes un intelecto, bueno, que yo te consideraba una persona inteligente, ¿no? A veces esta cosa de no, la persona que se quiere suicidar, bueno, si es su elección, es su elección. Entonces, claro, dices, no estás entendiendo, es que no estás eligiendo, no sé cómo compararlo, ¿no? Yo cuando me quería suicidar, no estaba eligiendo, no estaba sintiendo una cosa que no era real, que es, me estaba engañando, me voy a quitar la vida por una cosa que no es verdad, y es, no voy a salir de esto. Si a mí cuando yo quería suicidarme me dicen, Javi, vas a estar 3 meses así, 6 meses, en un horror, me dicen 6 meses, y te digo, vale, aguanto. Entonces, el problema es que cuando una persona se suicida se está contando una historia que no es verdad, que es una enfermedad y que no vas a poder salir. No es verdad, sí vas a poder salir, pero hay que pedir ayuda, tener los medios profesionales, cuidarse, una serie de cosas, pero se puede. Y lo que has comentado yo creo que es muy importante para la gente que esté escuchando, que sea acompañante, familia, amigos, compañeros de trabajo, lo que sea, esto que comentas de la elección. O sea, creo que eso tenemos que incidir en eso porque nadie quiere morirse realmente, solo hay un escape. Queremos dejar de sufrir. Exacto. Claro. O sea, nadie de quien intenta esto es realmente para... Nadie alegre se suicida, nadie. Qué bueno. O sea, ¿quién se suicida? Personas que están pasando por una etapa muy chunga de su vida, pero es que es una etapa. O sea, de verdad, lo que pasa es que cuando estás metido en esa cosa, en ese pozo, es tan tú crees que es tan profundo y que no hay luz y no hay nada, ¿no? Pero sí hay luz. Lo que pasa es que hay una tapa ahí, pero te la tienen que quitar porque tú en este momento no puedes, no llegas, ¿no? A quitarte esa tapa. No lo ves, no. Pero hay luz ahí detrás, sí hay. Eso que dices, yo me acuerdo una vez que de las primeras veces que lo hablé con mi primera psicóloga, que un día me dijo, y Sonia, me dijo algo así como, ¿cómo te imaginas tu futuro? O algo así, y yo
me quedé como bloqueada y digo, es que no me lo puedo imaginar. O sea, cuando intentaba imaginar, y yo siempre he tenido como, era la típica niña con mucha imaginación, decía, ostras, mi imaginación se ha roto. Funciona, es como yo intentaba pensar en el futuro y no había, era como ¡pum! Como una pantalla en negro, como cuando se acaba una peli y pone The End, pero ni siquiera salía el The End, era negro. Claro, es lo que tú dices, te crees que ya se acaba ahí. Sí, y luego hay una cosa no hay luz. a lo mejor esto hay gente que nos está viendo y está pasando por esa etapa y tal, pero sí que es verdad que seguramente a ti también y a mí nos viene gente que está pasando por ese momento, y pues habla con esta persona que se lo está pasando mal y tal para ayudar un poco, Sí. ¿no? Hay una parte dentro de mí cuando, por supuesto, hay que tener cuidado porque si está en mucho peligro, cuidado. Pero hay una parte dentro de mí cuando una persona lo está pasando mal, de depresión y tal, que por supuesto quieres ayudarle, pero lo que hablábamos antes, ¿no? Dices, es un momento, tú no lo ves y tú estás pasándolo mal, pero es el momento de la crisálida, ¿no? De estoy revolviendo, me duele todo tal, pero el aprendizaje que estás adquiriendo, aunque no te des cuenta ahora, de lo que va a salir de todo ese sufrimiento es maravilloso. O sea, yo se lo digo a todo el mundo, digo, mira, lo estás pasando muy mal, vas a salir, yo te aseguro que te vas a salir y te voy a ayudar y te va a ayudar más gente y tal, pero cuando salgas de esto y mires para atrás, dirás, hostias, lo que he aprendido, o sea, yo ahora me siento seguro, me siento bien, más contento conmigo mismo, sé lo que quiero, sé lo que no quiero y tal, sé el camino que tengo que llevar porque lo pasé fatal en ese momento. De alguna manera esos momentos de crisis, y la depresión es un momento de crisis, y esos momentos son momentos para replantearse cosas nuevas, ¿no? El ser que quieres ser, ¿no? El otro día le escuchaba en Instagram a un cómico que ahora no me viene el nombre, ¿no? Que es depresión. Depresión, es mucha presión, ¿no? Llevas una vida con muchísima presión, ya sea estrés o que te has montado un personaje en tu vida, que eso no, que hay que cambiar en algún momento, que lo puedes mantener a los 20, a los 30, a los 40, pero a los 50 petas, ¿no? O sea, hay mucha presión y la depresión es un momento en que esa presión es tan heavy que ya no puedes más, te deja tonto y tal, pero sirve para cuando salgas de ahí llegar a ser esa persona que en realidad eres, no la que quieres, sino en realidad eres esa persona, ¿no? Entonces, yo gracias a todo aquello, a esa depresión, a esas manías, he aprendido tantísimo, a pasar por el suicidio casi, ¿no? He aprendido tantísimo y ahora soy la persona que quiero ser. Eh, Sé lo que quiero, sé lo que no quiero, sé dónde tengo que poner los límites a estas situaciones, sé el camino que quiero llevar, esto sí me gusta, esto no me gusta, tal. A veces haces concesiones a ciertas cosas y tal, pero no es una etapa, la depresión y tal, y los momentos de crisis no son etapas que no sirven para nada, ¿qué da? Son los momentos de mayor aprendizaje de la vida. Si realmente pones ese empeño en averiguar todo esto, ¿no? Entiendo. Claro, O per se, a lo mejor, no sé, dependerá a lo mejor de cada... ¿Tú crees que a todo el mundo le pasará a lo mejor como a nosotros? ¿O crees que se puede pasar de puntillas por una yo creo que depresión? no. Yo creo que no. Yo creo, a ver, de puntillas, a ver, por ejemplo, me está viniendo ahora, por ejemplo, tú puedes tener una etapa chunga de tu vida, una depresión, un momento malo, tal, no sé qué, y lo que te está diciendo el cuerpo, tu mente, tal, chico, chica, estás llevando unos hábitos muy malos. Me vienen drogas y alcohol y tal, no sé qué. Claro, si tú tienes una etapa de crisis y de depresión, pero sigues con las drogas y con el alcohol, o siendo una persona que monta pollos a los demás, o tal, no sé qué, es que siempre me pasan este tipo de cosas, ya. Obsérvate qué tipo de cosas te estás metiendo para el cuerpo, o estás enseñando al mundo, qué cara más chunga estás enseñando al mundo, pues todo, tal, no sé qué, o envidias, o que la vida te está devolviendo cosas chungas. Entonces, cambia, Bueno, es cambia. una señal, ¿no? Es una señal. Como es la depresión, no puede ser otra Claro, cosa. puede ser de muchas maneras, pero la vida
te da hostias y hostias y hostias, y claro, si tú dices, si me da hostias, pero yo sigo igual, y me da otra Eso hostia, pero es. sigo igual, te van a seguir dando hostias por no sé dónde. Entonces, mirar, ¿no? Decir, pero no es que estoy haciendo mal, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que cambiar de mi vida? O sea, ¿Qué crees que pudo ser en tu propia experiencia? ¿Qué crees que te pues, estaba diciendo, ¿no? ¿Qué aprendizaje tenías que hacer tú o qué tenías que cambiar? pues varias cosas. Una, las drogas y el alcohol. Yo salía de juerga muchísimo. No era, pues como salíamos todos los jóvenes y salen ahora, tal, de fin de semana, me lo pasaba muy bien, conocía a todos mis amigos, era divertidísimo y tal, y nunca fue un problema de darme problemas en el trabajo, o sea, no esta imagen del yonki, el No era una borracho. adicción del día a día. Bueno, son adicciones lúdicas del fin de Vale. semana. Todos los fines de semana caía alcohol y drogas. Todos, ya sean Que igual es puertas. la peligrosa porque igual se normaliza más, ¿no? No, solo es el fin de. Claro. Solo es cuando. Bueno, Solo. y sobre todo que no nos daba problemas y lo hacía todo el mundo y tal, no sé qué. Entonces, eso fue la consecuencia del diagnóstico, fue que la psiquiatra me dijo, mira, Javi, si tú te fumas un porro, una calada de un porro, no sabemos lo que te puede pasar. A partir de ahí dejé absolutamente todo, descanso, no tengo que tener nada, duermo, tal, bebo mucha agua, tal. Intento cuidarme lo máximo posible. Y luego sí que había algo en mí de, pues una máscara, que era la de, seguro que le pasa a mucha gente, de ser guay, de ser simpático, de venga, tal, de qué, era Todo bien, ¿no? todo guay, todo muy feliz y tal, y vamos a esto, y era muy payaso y tal, que es una manera de recibir mucho cariño y mucho amor, hacer reír a los demás, ¿no? Y entonces, eso para mí hubo un día que me di cuenta de que era una máscara y que era agotadora. Estar siempre bien, siempre guay, siempre el simpático, el rey de la fiesta, el tal, no sé qué. Y eso fue otra de las cosas que la bipolaridad me ayudaba a decir, chico, a partir de ahora voy a ser guay y divertido y payaso cuando me apetezca serlo. A veces voy a una fiesta y estoy más callado que ahí en una esquina, no me apetece hablar con nadie. Y a veces monto ahí el show y tal. Pero no Pero eres. necesito, soy yo, no necesito ese reconocimiento, no necesito el cariño, porque yo me quiero, me amo y sé que me quieren y me aman, aunque no les haga reír a los demás, ¿no? Entonces, eh, quitarte esas máscaras, ¿no? Las llevamos todos y luego yo las uso también para el día a día, ¿no? De repente vas a, yo qué sé, no sé qué evento de una cosa, pues estás con tu sonrisa de evento. Manteniendo un poco la compostura, ¿no? Claro, ¿no? El Y protocolo es normal usar, pero en tu día a día, en tu vida general y tal, y con ciertas personas, de repente hay una persona que te cae fatal y que te agota tal, pues tampoco le vas a poner cara de culo. O sea, Claro. pues sonríes y tal, pero te gestionas tu vida, tu día a día para que los momentos que no te apetezcan, pues que sean menores y lo que te apetezca lo hagas y escuchar tu cuerpo. Saber cuando tu cuerpo te dice, Jai, te apetece estar solo, estate solo, vete a dar una vuelta, aunque estés con pareja, me voy a dar una vuelta, me voy a una casa en la playa yo solo, necesito una semana yo solo. Y tu pareja lo tiene que entender y le quieres No pasa estupendamente nada. y no pasa nada. Escuchar a tu cuerpo y ahora tienes que descansar. Y ahora te apetece salir y te apetece ver a gente y estar con gente. Y ahora, ¿sabes? Escuchar, ¿no? A veces no nos escuchamos. ¿Crees que todo esto te ha servido para conocerte más, escucharte más y como conectar contigo mismo? Sí, sí, sí. O sea, yo me gusto muchísimo más y yo hablo muchísimo conmigo mismo. Yo me hago entrevistas. Yo voy por la calle y además muevo la boca un poco. Y me hago entrevistas. Es como si estuviera en un programa de televisión, entonces para aclarar mis ideas, pues me pregunto tal, no sé qué, o tengo conversaciones, si tengo un problema contigo y tal, que a mí cuando tengo un problema con alguien, mm, Le das vueltas. pero me imagino la conversación que quiero tener contigo, me la preparo, tal, no sé qué, no sé cuántos. Es como aprender
aparte de limpiarnos por fuera el cuerpo y todo eso, por dentro, la mente, hay que aprender a limpiarla, ¿no? Porque la mente se va llenando de mierda, pero con la misma vida, ¿no? Entonces, aprender yo no puedo soportar tener varios problemas con varias personas. ¿Cómo puedo aprender a tener una conversación sana y natural y sin que tú te sientas agredida con el problema que yo tengo y que me ha molestado una cosa y tal, y gestionar con una persona que de repente a lo mejor le hablas tan normal y tan educado y te ataca y tal, y tener que mantener la calma? O sea, es un aprendizaje constante de gestionar tus propias emociones, pero también las de los De demás, los demás. porque los demás también tienen sus cositas. Claro. Y cada uno tiene una historia por detrás y tú no sabes porque esa persona que le dices, oye, me ha molestado no sé qué, pues tú no... Y Y dices, dices, uy, aquí hay... aquí tiene una mandanga que yo no tengo ni idea o gente que te dice cosas de, no, porque tú eres tal, no sé qué, y yo les observo y digo, me está hablando de sí mismo, sí Sí, misma, ¿no? pero no lo saben todavía. No lo saben. Y aprender mucho. Y luego yo tengo mis mierdas y la lío y meto la pata y tal, pero Como lo ser importante humano. es verlo, reconocerlo y solucionarlo. Y has mencionado muchas cosas, pero has mencionado lo de que vamos como acumulando mierda. ¿Tú crees que en tu caso, porque muchas veces, pues por toda la gente que he ido conociendo, por mi propia historia, siempre me pregunto si antes de ese diagnóstico que tenemos cada uno, hay algo previo que nos ha llevado hasta ahí? O sea, en tu caso hubo algo, porque a ti, ¿a qué edad te A diagnosticaron? los 39 me dio el El que triquitifosquio, que se pensaba que llama. era brote psicótico. Esa Sí. primera noche y tal, pues a los 40, sí, no, a los 39 y medio, sí, Y tú hasta 39 por ahí. entonces, tan normal, ¿no? O sea, Un año más tarde, 40, 41, sí. Yo hasta entonces llevaba una vida fenomenal, fantástica, era la viva imagen del éxito, de la alegría, un poco eso que te digo del sí, la personaje, la máscara. máscara que llevaba y tal, pero pero no, o sea, y luego, claro, con 20, 30 años, o sea, yo llevaba esa máscara que no era consciente, pero fenomenal, o sea, muchos amigos, mucho éxito en el trabajo, con el caiga quien caiga, ganaba muchísimo dinero, tal, no sé qué, salía, o sea, fenomenal. Pero ya te digo, no había ninguna señal. ¿Qué cosas te pueden provocar un problema de salud mental? En mi caso, Mm. pueden ser mucho estrés. Sí que es verdad que en ese momento sí tenía mucho estrés con una obra de teatro que estaba haciendo con una persona que me estresaba mucho. Otras cosas, las drogas y el alcohol. Las drogas y el alcohol que yo tomaba a mí me pudieron provocar esto y esas mismas drogas y el alcohol a lo mejor no le hacen, Nada no le otro. hacen, bueno, consecuencias tienen siempre, pero una enfermedad mental a lo mejor no la provoca en otro, ¿no? Y luego que genéticamente tengas una disposición familiar o lo que sea, que tampoco conozco mucho, ¿no? Entonces, esto le puede pasar a cualquiera. Hay razones endógenas, que era Ajá. lo mío, como interiores, ocurre y tal, y hay razones externas, exógenas, Ujú. pues se te ha muerto un familiar, eso no llegas a fin de mes, no puedes pagar la vivienda, te han echado de casa, muchas cosas que te llevan a trastornos mentales. Y en tu caso, vale, digamos que no hay nada previo demasiado. Bueno, lo que mencionas de las drogas, a lo mejor en tu caso, porque a ti te lo llegaron a decir los profesionales que eso podía haber desembocado Sí, sí. en tu trastorno bipolar. En general, Puede. claro, en general no se ha hecho un estudio, no sé si se puede hacer, decir, mira, tu trastorno ha venido exactamente por esto. Yo creo que ha sido un compendio de cosas. Evidentemente las drogas y el alcohol no ayudan nada, pero ¿será eso? ¿Será el estrés que estabas teniendo? ¿Será algo genético? O sea, no, Porque, por ejemplo, la infancia, en tu caso, fenomenal. Va a todo. ver, la infancia muy bien, muy bonita. Yo creo no ha habido nada de esto que digas súper grave. Mis padres se separaron, fue un poquito coñazo la separación,
de un poco de broncas y peleas y tal, pero de fin, tampoco nada... Sí, que no hubo nada que dijeras, luego me ha estallado en la cara No, porque he estado aguantando, no, porque tal. no he tenido, vamos, de cosas de esto que dices, madre mía, es que has tenido aquí un episodio chungo. No, eso no ocurrió. Vale. Entonces a ti te pasa esto que comentas del 24 de diciembre, te ingresan, porque tienes varios ingresos, ¿no? Sí, Tú primero varios. pasas por uno, Sí. que ahí creo que no eras muy consciente, ¿no? De que te estaba... Es que cuando estás en la manía, los dos ingresos eran en la manía, ¿no? Cuando tú estás en la manía, hay una frase que me encanta que es lo que sucede conviene. O sea, de repente a mí me metieron en el psiquiátrico, es que ni me planteaba, digo, pues sí, pues estoy en el psiquiátrico, pero lo que sucede conviene, pues ahora tengo que estar aquí. ¿Por qué tengo que estar aquí? Pues porque dentro hay otras personas y de repente, pues yo qué sé, te pones a ayudar a otras personas que estaban dentro. Pues tengo que estar porque tengo que ayudar a esta persona. Y tengo que estar porque ahora estoy manejando la energía del lugar, que es cuando estás ahí, estás con las energías, manejando la energía del lugar y estoy dando amor y energía a este lugar y no sé qué. ¿Por qué tengo que estar aquí? Porque he conocido a una persona que nos hemos hecho amigos y ahora nos estamos viendo fuera del psiquiátrico y hablamos de no sé qué. ¿Sabes? Eh, ¿Por qué suceden las cosas, no? O sea, por mil razones. Bueno, tú en ese momento, pues lo ves como, bueno, pues no tenía problemas con nada, ¿no? Cuando así que había personas que, yo qué sé, pues con anorexia, con depresión y tal, y para ellos estar ahí dentro era como un fracaso, como, Dios mío, tal, estoy ingresado, tal. Pero la realidad es, chica, vas a pasar 10 días aquí, vas a conocer gente, es una experiencia, y si le quitamos toda el drama. estigma, un estigma, ¿no? Sí, No tiene nada, de verdad, le va a sonar muy extraño a la gente. Es tan malo como, evidentemente, estar en un hospital que te asusta, que le ha pasado, estar en un hospital ingresado. Bueno, hay cosas más graves y tal, pero no es que ya está, que no estás eso, que no es para tanto, ya está, que no estás en una cárcel, ¿sabes? Y que te van a tratar muy bien y es una experiencia, ¿no? Y aprendes a gestionar. Y ahí dentro, pues yo tenía terapia de grupo, de dibujar. Es un momento también de estar tú solo, de tú pensar en tus cosas, ¿no? No sé, es que como la vida es un continuo, pues vas aprendiendo, ¿no? Cosas. ¿Te ayudó a ti la experiencia de los ingresos? Sí, es que todo ayuda, ¿no? O sea, yo ahí viví, es que estaba, ya te digo, estaba en la manía, de repente pues uno me decía que te he visto levitar. Yo estaba durmiendo y de hecho yo sentía en mi sueño que había levitado. Y de repente viene el otro y me dice, no, que te he visto levitar. Digo, ah, sí, entonces todo te parece fenomenal. Luego con otra, pues ayudándole a sacar una señora muy mayor, me acuerdo que estaba hablando con ella y sentía que tenía dos personajes, ella dentro de sí misma, Sí. y Adelaida, me parece que le digo en el libro. Y entonces hablando con un personaje, una era una obsesa sexual, era una señora de 70, 80 años. Una era una obsesa sexual, que era la que se veía más, que te intentaba meter mano y tal, y yo veía que había una voz ahí al fondo, y yo intentando comunicarme con esa voz e intentando sacar del hilo y tal, y cosas así, ¿no? Entonces te pasan cosas, bueno, no sé, es que todos son experiencias, ¿no? Todo lo que decimos, ¿no? No hay, esto que te decía antes del podcast realmente no hay nada malo y bueno, si se piensa bien, esto del yin y el yang, ¿no? Que es bueno y que es malo, porque es que lo malo que está sucediendo ahora se convierte en bueno dentro de un tiempo, ¿sabes? En teatro decimos que la comedia es igual a drama más tiempo. O sea, Wow. ¿sabes? O sea, lo que ahora es dramático para mí, dentro de un tiempo, se va a convertir en comedia, ¿no? Evidentemente hay cosas muy heavies, como siempre me viene el suicidio de la gente y bueno, gente que se quita la vida, pues es difícil ahí sacar ninguna comedia, ¿no? Pero, pero todo lo demás se puede sacar mucha comedia, o sea, con el tiempo. O sea, sobre todo hay que intentarlo, ¿no? El contarte la historia cuando ya ha pasado un tiempo, quitarle el drama, ¿no? Quitarle.
Sí, porque en ese momento Sí, pero duro. es duro, pero la cosa es cómo te cuentas la historia, ¿no? Si tú te sigues contando tu propia historia dramática después de 5 años, 7 años, como un drama, uf, Nunca vas a salir del drama. es una mochila muy pesada. Empieza a aligerar, ¿no? Y a contar un poco que somos un país con muchísimo humor, que nos reímos muchísimo de nosotros mismos y eso es sanísimo. Sí, El libro que yo tengo, Bipolaridad, mucha honra, tiene muchísimo humor y para mí es indispensable contar lo que me ha pasado con humor. Yo tengo que tener siempre mucho cuidado con cómo lo digo. Es verdad que mi tema del suicidio con ciertas personas, amigos muy concretos y en ciertas situaciones yo hago ciertas bromas, pero con esas personas yo no, eso no puedo bromear con mi madre. Mi marido a veces está por ahí delante, pero a él no le hago la broma, tal. Y habrá gente que diga, pues es que no, bueno, yo necesito sacarlo de alguna manera. forma, claro. Es mi forma de liberarme y tal, y soy consciente de que eso no se puede hacer en cualquier lugar con cualquier persona, porque puede hacer mucho daño. Con esa persona, es un amigo mío, nos reímos y nos liberamos, ¿no? De eso. Y hablando de, antes has mencionado la estancia en el psiquiátrico. Yo recuerdo del libro que hablando de humor, yo me he reído, he tenido momentos de reírme, de estar al lado de mi pareja y ¿qué te pasa? Qué gracioso el libro. Que además a mí también me pasa esto de que a veces bromeo, como tú dices, donde sé que puedo bromear Claro. y donde no, pues no, porque también, pues a lo mejor gente que nos escuche, que haya perdido a alguien, pues igual le puede doler, pero es nuestra manera, ¿no? También de, como supervivientes pues de normalizarlo, ¿no? Y bajarlo un poco a tierra. Y del psiquiátrico, me acuerdo que comentas en el libro una anécdota de un amigo de una situación que lleve con su madre. Y recuerdo que en el libro recalcas, y esto es un ejemplo de lo que nunca se debería hacer con alguien que está pasando por esta situación. No estoy diciendo el detalle por si lo puedo decir o no, si no lo cuentas tú, te imagino que sabes a Sí, ¿vale? sí. Entonces, Lo escribí hace unos años, ya digo, yo creo que ya sé, que sé lo que es, sí. claro, pero es un poco para que le puedas decir a la gente que nos escuche, pues si tienen a alguien con un trastorno bipolar al lado, pues qué cosas sí, qué cosas no, qué cosas pueden ayudar, qué cosas desayudan más que otra cosa, o cómo ha sido en tu caso, porque claro, cada historia es un mundo, lo que a ti te ayuda a lo mejor a otra no, pero bueno, cosas que a ti te fueran bien y te fueran mal, y a otras personas que tú has conocido por el camino o lo que te hayan podido recomendar los Claro, yo creo que, profesionales. primero, es un tema muy complicado, ¿no? Esto es, sí, esto, haces esto y te va a pasar esto. No, o sea, cada persona es un mundo, hay personas muy complicadas, hay grados de trastornos mentales, no es lo mismo la bipolaridad que la esquizofrenia, que TOC, que la depresión, que no sé qué, o sea, todo tiene su aquel. Es complicado. Luego hay personas que se dejan cuidar más, otras que es más fácil comunicarse, otra tal, pero siempre el entorno, y es muy complicado porque a veces es muy desesperante, ha pasado mucho tiempo y ven que la cosa no avanza y tal, pero siempre hay que tener en cuenta que esto es una enfermedad y que esa persona no está haciendo nada ni por llamar la atención, ni por montarte un pollo, ni por no sé qué, no lo puede evitar. Las cosas extrañas y raras que hace y que te cargan y que ya no puedes más y que se me va y que se viene, etc., no lo puede evitar. Está en otro mundo, en otra realidad y es lo que tiene que hacer, ¿no? Yo creo que es importante varias cosas. Primero, el entorno se tiene que informar de qué es lo que tiene esa persona, ¿no? Esa persona, y por supuesto, esa persona tiene que ir a profesionales, a psicólogos, psiquiatras, tal, y es muy complicado a veces que esa persona siga las pautas que le han dado, ¿no? De tomar la medicación y tal. Hay que tener muchísima paciencia muchas veces y a veces se pierde. Y también es normal. O sea, Como el episodio de tu hermana, ¿no? Cuando estás ahí sentado y y un bofetón. Vamos, que ni te enteraste, dices. no me enteré nada. Sí, perdió los nervios porque no Sí. podía más, pero era de puro agotamiento, ya no puedo más. A ver, yo qué sé, mi hermana hizo una cosa que no se debe hacer, pero bueno, o sea, es que no podía más, ¿no? Y a veces somos humanos y hacemos cosas que no deberíamos hacer, pero no somos perfectos. Entonces también
decir, bueno, mira, no fustigarse. Exacto. Yo se lo dije a mi hermana, ni te fustigues, me diste un bofetón, es que ya está, era lo que tenía que ser en aquel momento y ya O está. sea, para que se entienda también el grado Claro. de cansancio que puede llegar a sentir Sí, sí. el familiar de alguien que está pasando por Sí. esto, porque a ellos también o sea, nos falta información a nosotros, a Claro. ti en tu propia historia, pero es que también les falta a ellos. Claro, falta información, falta apoyo psicológico y tal, y yo siempre lo digo también muchas veces, o sea, ponemos el foco en que hay una persona que necesita apoyo psicológico y psiquiátrico, pero el entorno, amigos y familiares, están pasando por algo tan fuerte muchas veces que ellos también necesitan apoyo psicológico y psiquiátrico. Y que vayan al psicólogo y que sepa el psicólogo decirles, oye, ¿cómo gestiono esto? ¿Cómo gestiono a esta persona? ¿Cómo le hago llegar qué tiene que tomar, qué tiene que cuidarse, qué tal, no sé qué? O sea, ¿sabes? O sea, ese apoyo, ¿no? Es información, apoyo psicológico y mucha paciencia. Y bueno, generalmente se consiguen muchas cosas, pero sí que es verdad que no es un 100% que todo va maravilloso y fantástico y genial. Hay gente que tarda años en encontrar el camino, ¿no? Y estar años con situaciones complicadas es agotador. ¿Cuánto tiempo pasaste tú desde el diagnóstico o el primer ingreso, ¿no? Porque primero vino el ingreso, luego fue el diagnóstico, pero digamos todo tu Claro, lo que pasa es proceso. que son etapas. Yo con las fechas soy fatal, pero vamos, a lo mejor, yo qué sé, 4 o 5 años lo que pasa es que son 4 o 5 años de que dices, qué horror. No, no, no. O sea, pues unas semanas de manía, luego vuelvo a estar bien, unos meses de depresión, luego vuelvo a estar bien, de repente unas semanas de manía. O sea, Que eso es lo que menciona eutimia. eutimia es estar, como ahora estoy en eutimia, que es estar bien. Y luego otra cosa que es, eh, todo el mundo piensa que cuando tienes un diagnóstico de trastorno bipolar o el que sea, tú ya de alguna manera siempre vas a estar trastornado, siempre vas a estar con subidas y bajadas. No, o sea, el diagnóstico lo tengo, pero gracias a la medicación y gracias a que te cuidas y todo esto que hemos hablado, se puede llevar una vida completamente estable. Yo desde hace muchos años no tengo ninguna subida, ninguna bajada. O sea, he tenido momentitos de manía, tal, no sé qué, pero depresiones hace mucho que no tengo. Llevo una vida completamente estable. Y mis amigos me dicen que soy el que mejor está de todos ellos. O sea que, O sea, imagínate, sí, porque claro, yo he dejado ciertas cosas que no me venían bien. Yo he estado muchos años yendo a la psicóloga, que ahora ya no voy, porque y cuando vas a la psicóloga no solo tratas tu cosa de la bipolaridad, tratas ya todo, ¿no? toda tu En vida. la movida con tu padre, con tu madre, con tus hermanos, con tu jefe, con tu pareja, con no sé qué, que tus miedos, tus inseguridades, todo eso que hablo de la mierda que tenemos dentro en la mente, eso lo tenemos todos. Pues cómo vas limpiando todo eso, ¿no? Yo creo que eso es súper ilusionante para alguien que no, seguramente hoy a alguien le han dado la noticia de que tiene este diagnóstico y se encuentra con la sorpresa de, joder, bipolar y ahora... Sí, yo creo que hay que quitarle, por lo menos, que la gente, me pasa, porque hay muchas madres, sobre todo, que me escriben y tal, a mi hijo le acaban de dar el diagnóstico de bipolar y tal, no sé qué, y cuento, ¿no? Digo, mira, sí, hay una etapa que es chunga, que es, ¿sabes? Subidas, bajadas, tal, no sé qué, dependiendo un poco cómo sea tu hijo, tu hija, cómo se lo tome, cómo se cuide, tal, no sé qué, pero esto no va a ser siempre así. O sea, va a haber un aprendizaje y puede llevar una vida completamente estable. No sé, es como, parece que te ponen un nombre y ya vas a ser así toda la vida y no vas a poder salir de esos problemas y de esas depresiones y esas manías. No, 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 no. O sea, el diagnóstico lo tienes y tienes como una cosa por ahí que yo tomo 2 pastillas todas las noches y eso es lo que me mantiene estupendamente y bien, pero no es, Dios mío, incluso esquizofrenia, ¿no? Yo conozco muchas personas con esquizofrenia que llevan una vida muy estable, se cuidan y viven solos y fenomenal, ¿no? Pero
a veces relacionamos, ¿sabes? Como que no, como que el problema lo tienes ahí y no puedes salir de ese Sí, problema, ¿no? que esto es algo que yo cuando leí el libro me generaba esa curiosidad porque era un tema que no conocía y también te lo agradezco porque gracias a ti pues he descubierto otra pata de la salud mental que afecta a muchísima gente también en España. Y yo pensaba, ostras, ¿cómo será? Porque claro, vosotros vivís como el sube y el baja y digo, ostras, ¿será lo mismo la depresión de alguien con bipolaridad que la depresión que he vivido yo? ¿Se diferenciará en algo? O sea, en términos generales yo creo que sí. O sea, luego, o sea, el sufrimiento que tú viviste, luego cada uno Sí, claro. yo qué sé, lo muestra o lo vive de maneras distintas. Pero lo que es la depresión en sí, yo creo que sí, en el Es fondo una sí. Es depresión. una depresión, es un dolor muy profundo, una tristeza, una negatividad constante, un miedo al futuro constante de qué va a ser de mi vida, todo negativo. Yo en mi caso me van a dejar de llamar del trabajo, mis amigos se están cansando de mí porque estoy súper triste y ya no Te sientes una molestia, ¿no? soy una molestia, mi marido me va a abandonar porque ¿quién quiere estar con una persona así? O sea, todo lo malo que pudiera pasar en la vida te va a pasar a ti, ¿no? Y económicamente tenía muchísimo miedo de la economía, el dinero, me iba a quedar sin dinero, tal. Y yo creo que hay un factor común, ¿no? En la depresión y luego cada uno sus cositas, ¿no? Pero luego hay razones, ¿no? Hay otras personas que le ha abandonado su pareja, ¿no? Y yo qué sé, ¿sabes? O se ha muerto tu madre, ¿no? Pero luego hay diferencias, porque una cosa es el luto y otra cosa es la depresión, ¿no? Y sí, sí. Y ahora que has mencionado a tu marido, al Amoro, que dices en el libro, ¿cómo lo vivió él? ¿O cómo crees o cómo te ha transmitido él que lo vivió a toro pasado? Pues él sobre todo vivió la manía. La manía la vivió, o sea, toda la gente con la que yo he hablado, con él también, dice, te prefiero en la depresión antes que en la manía, porque la manía, bueno, pues me he descontrolado, yo me iba por la noche, volvía por la mañana, a saber dónde está, pues es que a lo mejor piensa que es Superman y ha saltado por un puente, ¿sabes? O sea, que esas cosas se te pasan, ¿no? Eh, y muy descontrolado y tal, no sé qué, bueno, muy así. Y lo pasó muy mal, los ingresos lo pasó muy mal. Luego, de repente esa cosa, ¿no? En Palma de Mallorca, que fue donde me vio por primera vez, era como, pero ¿quién es este? O sea, este no es este no es el Javi que yo conozco. Y además la pregunta que se hacía de ¿se va a quedar así toda la vida? ¿Qué pasó en...? Bueno, yo lo sé porque lo he leído, pero... En Palma de Mallorca, que eran unos días más tarde, después de esa fiesta navideña, ¿no? Tenía que ir a una obra de teatro que estaba actuando allí en Tócala otra vez Sam, en Palma, y él vino, y entonces pues explotó más todavía, ¿no? Hacía cosas muy raras, empecé a sentir todas esas energías, eh, le- yo qué sé, canalizaba, yo qué sé, decía cosas muy extrañas y entonces él tuvo que pedir ayuda, llamó a mi hermana, vino una amiga que estaba en Palma, me llevaron al hospital porque no sabían si era un tumor cerebral, o sea, es que hasta que sabes qué coño está pasando aquí y además no paraba y yo me negaba a tomar una pastilla que me dormía y tal. Y ya de vuelta a Madrid, bueno, tuve que dejé de actuar en la función, cogieron a un sustituto y tal, pero mucho lío. Al volver a Madrid, prácticamente al día siguiente me ingresaron en el psiquiátrico, ¿no? Pero fue un momento para ellos de eso, de qué está pasando, qué le pasa, se va a quedar así para siempre, y lo pasó muy mal, con la manía lo pasó muy mal. Y porque es muy difícil gestionar a una persona que está en la manía. Está muy loco, está muy loco, vienes, vas, hablas, tal, no sé qué, tal, escribes cosas y además me tenían que cuidar porque había una parte de, bueno, yo tengo una imagen y tengo que cuidar mi imagen porque es mi trabajo, soy Claro. actor, puedo llegar volver a ser presentador, tal, todo eso hay que cuidarlo. Y yo mandaba por Instagram mensajes que no tenían ningún sentido, entonces los borraban y tal. Pero luego en la depresión, él lo pasó muy mal
me veía muy triste y muy fatal y muy hundido y muy negativo, pero él nunca supo que yo me quería quitar la vida. Esa es otra. Nunca lo supo. Se enteró cuando yo lo conté en una rueda de prensa el Día de la Salud Mental y tal. Conté ahí y claro, me dice, pero ¿cómo no me has dicho? Yo sabía que estabas mal y que estabas deprimido, pero no sabía hasta qué punto, ¿no? Entonces, por un lado es positivo y por otro lado es negativo. Mm, por un lado es positivo porque no ha vivido, ya lo supo cuando ya me estaba recuperando. Entonces no ha vivido el terror que debe ser convivir con una persona que se quiere quitar la vida. Eh, eso tiene que ser muy fuerte, ¿no? El miedo a me voy a meter en la cama y va a Mañana igual subir no a la está. terraza o qué va a hacer. No lo sé. O sea, qué horror, ¿no? Qué terror. Entonces eso no lo ha vivido, pero por otro lado tengo ahí el problema de yo creo que hay que contarlo. Yo creo que Eso te iba a preguntar si tú crees ahora, toro pasado, que hubiera sido mejor contárselo o cómo viviste tú el no contárselo, porque también te lo metes tú ahí todo dentro claro. y no te quitas ni un gramito de encima de peso. Es que yo creo que ese peso es que daba igual. Yo se lo hubiese contado o no contado, hubiese sido más peso. De repente lo cuentas a tu pareja y sentir ese terror en tu pareja es más peso todavía, pero yo creo que hay que contarlo. Sí que pasó una cosa muy rara, que es que yo sí le había contado a amigos que yo me quería quitar la vida, pero ninguno se lo contó a él. Entonces, ahí tengo un poco de lío de qué es lo mejor. Yo creo que cuando estás en esa situación hay que contarlo, hay que contarle a la pareja y que la pareja sepa cuál es la situación también porque a lo mejor yo fui demasiado tarde a la psicóloga. Yo fui cuando es que fui cuando Al extremo ya. al extremo. Yo creo que no hay que llegar ahí, ¿no? Porque es muy peligroso. Entonces, a lo mejor si él lo hubiese sabido antes, me dice, vámonos al psicólogo, o te ingresan Lo que o lo que sea. sea, ¿no? Y también es verdad que en esto de la salud mental ahora vamos aprendiendo cosas, ¿no? Pero la gente está muy verde siempre de qué es lo que tengo que hacer. Claro. Muchas veces no se le ocurre a la gente que tienes que llamar al SAMUR, a la ambulancia para que ingresen a esa persona, ¿no? A veces de repente esa persona está haciendo y diciendo cosas muy raras y tú piensas que debes gestionarlo eso, ¿no? Y ayudar. No, no, no. Llama a la policía y llama a la ambulancia y que lo ingresen. O sea, Sí, no. como si alguien ves que le está dando un infarto, pues ¿qué Claro, harías? claro. Pues llamar y todo, Pues pero muchas veces ¿qué haces tú? no se nos ocurre, ¿no? Esto lo tengo hablado con psiquiatras y me dice, claro, es que, porque no, o sea, cuando yo estaba en mi casa montando pollos y tal y haciendo cosas muy raras, hasta que mi hermana o mi marido no hablaron con la regidora de la obra en la que yo estaba, que había tenido, creo que era un sobrino, una sobrina, había tenido problemas de salud mental, esa persona dice, llamar a la ambulancia, llamar a la policía, pero a mi familia no se le ocurrió. Es como, Que les pilla de, de- que- de que- sorpresa. sí, no sé, es curioso, sí, ¿no? ¿Sabes? O sea, el cerebro roto no te hace pensar que tienes que llamar a la ambulancia. Una pierna, un brazo, un ataque al corazón, no sé qué, sangre, pero, pero lo otro no. Y hay que llamar a pedir ayuda e ingresar si es necesario, sí. Y ahora que has dicho que a tu marido no se lo contaste, pero a tus amigos sí, ¿cómo reaccionaban ellos cuando les hablabas de la ideación suicida? Claro, ahí tampoco se nos educa en eso, ¿no? Pues había personas que me ayudaban y solo el hecho de escucharte y que tú puedas hablar y hablar y hablar y tal, eso es muy importante. Yo creo que sacarlo es muy bueno, ¿no? El callártelo y guardártelo es terrible. Entonces, bueno, me escuchaban. Y sí que es verdad que hay que tener cuidado muchas veces con que lo hacen con toda su buena intención y tal, pero es que no sabemos, no nos han educado en eso. De, vivimos en el mundo de lo happy, del Instagram, de todo me va bien, tal, no sé qué, no sé cuándo, entonces la tristeza de los demás a veces nos pone muy nerviosos y nos ponemos tensos. Y hacemos una cosa que no se debería hacer, que es, no, hombre, no, pero
Pero sí, a ver, pero que tienes trabajo, que ganas dinero, que tienes muchos amigos, si tienes unos hijos estupendos y maravillosos, con lo guapa que eres, pero que... Entonces, tienes, que no se trata de lo que tienes, se trata de lo que sientes, y sientes a veces con razón o sin razón, o vete a saber, bueno, la cosa es que te sientes una mierda. Entonces, cuando la gente te dice, no, hombre, no, que no deberías sentirte así, te hacen sentirte peor. Peor aún. Claro, porque estoy mal y encima no debería sentirme mal porque Lo tengo todo. porque lo pues tengo lo todo, tengo todo, tengo no tengo como 3 derecho veces a- al día, tengo ropa, tengo amigos, tengo familia, tal, y entonces hay que tener cuidado. Es un momento que hay que escuchar a la persona, hay que escucharle, siempre digo escuchar, y aunque te canses de escuchar, sigues escuchando. Y luego darle ese apoyo a la persona porque en mi caso estaba incapacitado, o sea, no, yo era incapaz de buscarme un psicólogo y un psiquiatra, eso me lo tenían que hacer otros, ¿no? Y acompañarme. Yo creo que no, si hubiese ido solo al psicólogo, al psiquiatra, no hubiese llegado, o sea, es que además yo creo que además te desorientas, o sea, te pasan cosas muy raras, no sabes moverte por el mundo, ¿no? Cualquier gestión, cuando estás en una depresión, es un mundo. Es un mundo, o sea, se me rompía un enchufe y digo, Un drama. un drama porque no eres capaz de gestionar nada. Entonces, eso te lo tiene que hacer el entorno. ¿Cómo era un día en tu depresión, por ejemplo? Tirado en el sofá, básicamente, tirado en el sofá, no queriendo hacer nada y con una voz en mi cabeza todo el rato de tírate por la terraza, tírate por la terraza, tírate por la terraza. Al principio no, pero luego ya sí. Y entonces sí que es verdad que intentaba hacer vida, a veces, pues eso, intentas llevar, bueno, te dejas llevar por la corriente, ¿no? Tenía un marido que de repente había quedado en casa de unos amigos, entonces tú vas, venga, que sí, que tal, y yo iba y no me enteraba de nada. Tenían conversaciones, hacías esfuerzo de sonreír un poco, tal, no sé qué, otra máscara, que esa es muy jodida, Uf, porque por dentro estás roto. roto, pero tienes que poner una máscara de no estoy tan mal, o sea, tu cara quieres que sea esta, Incluso llorar a veces. incluso llorar, pero estás con gente y tal, no sé qué, y entonces me hablaban y yo no entendía nada, sabía que tenía que, ajá, como cuando hablas con alguien en otro idioma, sí, tal, pero no entendía las conversaciones y yo seguía con mi voz en mi cabeza, tírate por la terraza, tal. Y a veces sí había momentos de pasear con mi madre, con mi padre, que me escuchaban, ir a la naturaleza, esos eran momentos, o sea, visto con el tiempo eran momentos más agradables, entre comillas, pero, pero básicamente eres un vegetal andante, ¿no? No quieres hacer nada, si por ti fuera ni te duchabas, ni te afeitabas, ni... eh, eh, y nada, es que era todo nada, ¿no? No sentía... Nos fuimos de vacaciones, recuerdo que nos fuimos de vacaciones a Escocia, me parece que fue, o a Irlanda, Mm. y recuerdo perfectamente ver un paraje maravilloso, unos pastos, unos acantilados que, cuidadito, que eso, Con tu voz, como con para... mi vez lo pasé mal, ahí lo pasé mal porque era, es que terrible, pero sobre todo recuerdo bueno, todo verde, maravilloso, tal, no sé qué, y recuerdo estar mirándolo y decir, no siento nada, no siento nada, no, me da igual, esto, ¿sabes? Yo sabía que era algo maravilloso y las vacas y las ovejas, y, bueno, de película, es que era de película. Sí. Y mirarlo y decir, no siento nada, estoy muerto por dentro, ¿no? La anedonia, ¿no? Que dicen los psicólogos, creo que se llama así. Anedonia. Sí, bueno, a mí me lo dijo mi psicóloga porque a mí por lo menos me pasaba tal cual y creo que mucha gente que he conocido con depresión sentimos esto de, bueno, sentimos, no, que no sentimos. No sentir, ¿no? No sentir No nada, tener sentimientos que a veces nada de nada. Es como lo que tú has dicho, estar muerto por dentro. es una sensación Sí. horrible porque a veces yo he tenido sufrimiento y era muy horroroso, pero no sentir nada, digo, pues es que no sé qué No, es no, peor. O sea, yo creo que es algo sí, sí, terrorífico. sí, sí, sí. Yo alguna vez utilizaba el término como, le decía al médico, es como si mi cuerpo estuviera vivo, porque sé que está vivo, porque Pero vacío. late mi corazón,
pero yo estoy muerta Sí. dentro de este cuerpo. No hay nada. O sea, yo me he muerto dentro de este cuerpo y ya está. Y luego vi también una vez un post de Instagram que decía como si un dementor de Harry Potter te hubiera absorbido el alma. Y dice, ostras, esto del dementor Sí. me encaja. Ahora me estaba midiendo que creo que es importante. Ya sé que cuesta muchísimo hacer cualquier cosa, pero a mí sí me vino bien, por ejemplo, un cuaderno, en el libro vienen, ¿no? Sí. Dibujos y tal. Creo que es importante cualquier cosa que te ayude a expresar lo que tienes dentro, ¿no? Dibujar, escribir, escuchar música, si tejes, teje, bailar, lo que que sea. sea flojito, la canción más triste que se te ocurra. O sea, lo que son las artes, sobre todo porque a mí me ayudó mucho escribir y escribir, yo soy dibujo fatal y escribo poemas fatal, pero a mí me ayudaba. El único momento del día en el que esa voz de tírate por la terraza, era cuando dormía, menos mal, que era como siempre que iba a dormir era como un poco de... ahora menos mal, tal. Me levantaba por la mañana y entonces me quedaba ahí en la cama como intentando disimular, tal, 2 minutos, tírate por la terraza. Sí. No, ta. Sí. Y el único momento del día que esa voz no estaba era cuando salía al escenario. Wow. De repente salía al escenario y esa hora y media tenía otro personaje, otra voz, otro vestuario, tal, no sé qué, y salía, terminaba la función y tírate por la terraza. Pero, o sea, quiero decir que todo lo que sea las artes, hacer mandalas, puzzles, ¿sabes? Que te saque un poco de eso. De tu cabeza. Sí, está bien. Y que hizo que, creo que lo has dicho antes, pero por si acaso y para recalcarlo al que está al otro lado, porque ya sabes tú que al que está al otro lado... ¿Quién nos observa? Sí, y que seguramente le va a costar escuchar el mensaje, así que vamos a repetírselo, pero ¿qué es lo que hizo en tu caso que no te tiraras por esa terraza? Pues el amor básicamente, ¿no? Yo estaba subido en esa barandilla, me imaginé todo, ¿no? Lo que pasaría después, todo, en mi cabeza estaba todo, la ambulancia vendría, tal, y eso, el momento en el que alguien le dice a mi marido esa frase de Javi se ha quitado la vida, ¿no? Y yo vi, dentro de mi cabeza, el desgarro. Siempre intento poner palabras a ese momento y no existen palabras, ¿no? Desgarro, terror, desesperación, bueno, horror, ¿no? Y lo vi en mi cabeza y dije, no puedo, ¿no? O sea, era como, yo estoy sufriendo muchísimo, pero le voy a pasar el sufrimiento a otra persona. O sea, entonces no pude, ¿no? Me quité ahí y seguí aguantando y ahí fue donde empecé a pedir ayuda, ¿no? Pero el amor, que siempre tengo que decir, hay muchísima gente que se suicida en este país, que tiene muchísimo amor, que tiene muchísima gente que le quiere y tal, que los del entorno dicen, pero ¿cómo ha podido quitarse la vida si estamos nosotros y tal, no sé qué? Pero ese sufrimiento es que hay que estar ahí para entenderlo, ¿no? Es tan bestia que te lleva por delante, ¿no? Y que puede con el amor que tienen los demás, ¿no? Y además el suicidio es terrible porque lo que hace es provocar muchísima culpabilidad en el entorno, ¿no? Tenía que haberle dicho, no tenía que haberle dicho, tenía que haberle agarrado, llevarle, ingresarle, lo que no hice, lo que sí hice, esa palabra que le dije, tal. Bueno, es terrible, ¿no? Pero aquí, bueno, lo de buscar culpables, pues no funciona, ¿no? No, y ahí me has hecho pensar en el libro, hay un testimonio de incluso de tu madre, que no lo sé replicar, pero se ve como cierto, no sé si arrepentimiento, pero como que ella en su testimonio dice, Javi me contó esto y yo como que no le dio la importancia a lo mejor que realmente tenía en ese momento y como que ella reflexiona sobre, ostras, si volviera al pasado... Esto fue muy serio. Igual... Sí, yo le dije a mi madre, tengo pensamientos muy oscuros. Eso es, sí. Tengo pensamientos muy oscuros. Ella en ese texto dice, yo lo entendí en aquel momento, pero es a lo que volvemos. No nos ayudan a gestionar, o sea,
yo creo que hay una cosa por la que debemos luchar, que es dar educación emocional en las escuelas, ¿no? En los colegios, que nos enseñen. Yo no me acuerdo de nada, no sé dónde están los ríos de España, no sé dónde están las montañas, no sé nada, de verdad, no me acuerdo de la matemática, de la química, no me acuerdo. Pero si me hubiesen dado gestión emocional, cómo gestionar tus emociones, cuando te sientas deprimido, qué hacer, cuando tal, cómo comunicarte con los demás, cómo pedir las cosas, todo eso me hubiese valido muchísimo para ahora, cómo pedir ayuda, tal. Y no nos ayudan, entonces a mucha gente, lo que te contaba, ¿no? La tristeza y el dolor le paralizan, no sabe qué hacer, no sabe si tienen que hablar de ello, no sabe si tienen que sacar el tema, si hay que decir la palabra suicidio. Pues sí, hay que preguntarlo. O sea, como hizo a mi psicóloga, que le dije por teléfono la primera llamada, estoy mal, y ella directamente, ¿tienes ideas suicidas? Y yo, sí. ¿Con planificación? Sí. Hay que preguntarlo. No, tú no te vas a suicidar porque alguien te pregunte si estás pensando en el suicidio. O sea, que esto es un mito, ¿no? Lo que se dice de que hablar del suicidio, No es verdad, no. el efecto llamada este que decían antes. No, cuando no lo hablas es el problema. O sea, mucha gente que está pensando en ello, o sea, no pasa nada, hablemos. ¿Pero tienes ideas suicidas? Pues no, la verdad. Bueno, pues ya sabemos en qué nivel está el problema. No es una cosa tremenda de cuidado. Pero si estás pensando en el suicidio, es que a mí nadie me dio la idea de que me tenía que suicidar. Todos sabemos que nos podemos quitar la vida desde los 18, de 15, 14, no lo sé. Todos sabemos que nos podemos quitar la vida porque lo vemos en películas, en series, en tal, porque yo qué sé, lo sabemos, o sea, sabemos cómo podemos, y sabemos cómo podemos hacerlo. Hay muchas maneras. Entonces, a mí nadie me dio la idea de quitarme. Simplemente cuando tú llegas a un nivel de sufrimiento terrible, pues hay una escapatoria que es esa. Pero no, a mí nadie me dijo nada, ni me preguntó nada, ¿no? La cuestión es cuando tú estás muy mal, preguntar, pero para saber cómo tenemos que ¿En qué gestionar punto esto. estamos, no? Estamos. Volviendo un poco a la comparación con lo físico. Claro. Cuando tú vas al médico por algo físico, te empieza a hacer preguntas de... ¿Dónde te duele y cuánto? Claro, ¿dónde te duele? ¿Qué te duele? Claro. ¿Te duele todos los días o solo por la mañana? De 1 a 10, ¿cuánto te duele? Claro, y ahí dicen, pues mira, voy a hacerte estas pruebas porque Sí. tómate esta pastilla porque, Sí. pues bueno... No, pues no esto- pasa, hay que preguntar. Lo Cuando una mismo. persona está con una depresión y tal, hay que preguntar. Y luego hay señales primero, pues eso, deja de socializar, deja de cuidarse. Hay personas que empiezan a dar regalos y toma esto, tal, porque tú tal. Frases como, es que sin mí estaríais mejor, es que muerto el perro se acabó la rabia, tal, cosas así. Entonces hay que tener mucho cuidado y bueno, y saber de eso, de qué estamos hablando, ¿no? Y a mí la psicóloga me preguntó y le conté y también fue una liberación, ¿no? Hablar con normalidad, porque claro, el suicidio es una palabra muy, muy bestia que asusta muchísimo, pero hay que hablar de ello. Es como todo, como el cáncer, como el VIH, como todo. O sea, de lo que no se habla, eso es terrible, ¿no? De lo que no se habla parece que no sucede. Y si no sucede, no podemos ponerle solución. Entonces, pero hay que hablar, hay que hablar. Y has dicho una de las frases que empieza a decir la gente, que es la de sin mí vais a estar mejor. Y yo creo que eso es importante insistir ahí por si alguien nos está escuchando que esté ahora mismo atravesando la ideación suicida, porque tú, por ejemplo, has mencionado que a ti te salvó el amor porque pensaste en la cara de tu marido. A mí, por ejemplo, me pasaba que no pensaba ni en mi pareja. Yo pensaba que a lo mejor no que le iba a dar igual, pero como que no era consciente del sufrimiento que le iba a causar. Es como que piensas que va a dar igual, que no le va a importar a nadie, que a nadie... No piensas que le vas a joder la vida a alguien. Porque Pero te consideras un porque, cero a la claro, yo en izquierda. ese momento Nada ni nadie. Exacto, mi autoestima y mi todo, yo era un cero a la izquierda, entonces no había... sí que es verdad que en mi caso fue la cara de mi madre, o sea que algo... Bueno. Porque pensé, bueno, a Miguel se lo puedo hacer, pero a mi madre, ostras, me lo ha pedido que no lo vuelva a intentar y tal.
pobrecita, ¿no? Perder a un hijo así. Y eso fue lo que a mí me ancló. Porque ni mi pareja, y mira que le amo con locura, y él a mí, pero en ese momento no lo sabía ver, ¿no? Y luego otra chica que ha estado aquí también, Rebeca, ella adora a sus perros y decía, es que me daban igual hasta mis perros. Es como, me voy a morir, ni lo piensas, ¿no? Y que estamos aquí hablando, intentando que al otro lado, si hay alguien pensando en esto, que sabemos que ahora a lo mejor no eres capaz de verlo y sabemos que ahora piensas que no le importas a nadie, que tu vida no le importa a nadie, que van a estar mejor sin ti porque eres una carga, porque te tienen que cuidar, porque todo esto que estamos mencionando, pero no es verdad. No es verdad. Siempre alguien va a estar llorando cuando no estés, te van a echar de menos y que de verdad que sí que... Ese es el monstruito, ¿no? Todos tenemos un monstruito, una sombra, por lo que sea, por las cosas que nos han pasado de pequeños, de adolescentes, traumas, tal, miedo, todo, lo que vamos absorbiendo, tal. Hay una amiga que le llama Manolo, esa voz que se habla yo creo que se habla muy poco de esa voz, de la conciencia. Sí. Que a veces es un monstruo, es un demonio, y a veces es un angelito, y a veces es maravilloso, y a veces no mola nada. Esa voz que nos habla, a veces nos está engañando completamente, ¿no? No valgo nada, soy un cero a la izquierda, nadie me quiere, yo me voy a ir y van a estar mucho mejor que tal, no sé qué. Te está hablando algo que no sé de dónde viene y por qué razón, pero no es real, porque es real, porque tú lo estás escuchando, pero no es la voz que hay que seguir, ¿no? Es, por lo que sea, se ha metido ese monstruo y habrá que intentar ir poco a poco apagando esa voz, tal, para que vaya saliendo la otra, ¿no? Que hay una voz maravillosa y estupenda. Bueno, yo tengo mis pedradas, tenemos pensamientos intrusivos, Sí. todos, de Bueno, esto cosas rarísimas. Pero bueno, el controlar la mente es muy complicado, pero ser conscientes de que todos tenemos muchas veces una voz que llega a un punto en el que te dice cosas terribles, ¿no? No solo la voz, sino que tu cuerpo está sintiendo mucho sufrimiento, ¿no? Y cómo acallar esa voz, ¿no? Que bueno, es complicado, pero se puede perfectamente. ¿Cómo has conseguido tú llegar a este punto que estás ahora tan estable y tan bien y que esa voz se convierta más en un amigo que Sí. en un enemigo? Bueno, aparte de todo lo que hemos dicho, de Sí, tal, ese primer proceso de ayuda, psicólogos, psiquiatras, medicación, no tomar drogas, tal, yo primero hablar con la voz. Primero hablaba. O sea, yo tuve también pánico escénico durante esos ciertos momentos de depresión y tal. Entonces mi voz, antes de salir a escena, me decía, te vas a confundir. Se puede trasladar a un poco a lo que nos pasa siempre, ¿no? Con la depresión, ¿no? No te quieren, no vales nada, tal. Bueno, pues antes de la función me salía la voz y me decía, te vas a confundir. Porque hubo una función que me confundí 3 o 4 veces, hablando y tal. Entonces yo tengo mi parte perfeccionista y me agobié. Entonces la siguiente función era a los 3 meses. Pues esos 3 meses, pánico escénico me vino. Y tal, y antes de salir, y siempre que salía la función, te vas a confundir, tal, no sé qué. Entonces yo hablaba con la voz, y yo sí, me voy a confundir 10 veces, 15 veces, me voy a confundir, y la voz que sí, 15, 20, 30. Entonces era una conversación absurda de hablar con el Manolo y no negar, no... Que me dejes, tal, no, eso no, es como lo de... se hace más fuerte al Se hace final. más fuerte, no, si no, pues venga, jugar con ella. ¿Quieres que hablar? Pues hablemos. Hablemos, que sí, tal, soy una mierda. Y desde el humor, que es donde a mí me vale, soy una mierda, sí, soy lo peor, Y yo contestaba en la voz, soy lo peor, no valgo nada, qué horror, tal. Y entonces ver lo absurdo que te está diciendo esa voz. Y a mí me sirvió muchísimo. Y con el tiempo seguía eso. La voz estuvo, ¿eh? Yo estoy cada puta función, con perdón, venía la voz y me lo complicaba, tal, y me confundía y lo pasaba mal, tal. Pero de repente esa voz empezó a decir, pues aquí no tengo nada que hacer con el tema del teatro, ¿no? Y luego en tu día a día tenemos de repente, pues eso que digo, vamos liberándonos, pero yo no tengo una mente de luz y amor constante. Yo tengo mis momentitos de... Y lo hablo, me hablo muchísimo a mí mismo y también
perdonarte, ¿no? Y decir, la he cagado, qué gilipollez acabo de decir, le he metido la pata, le he dicho a este no sé qué, no sé cuál, y no fustigarte. Ah, es que, ¿cómo eres? ¿Pero cómo puedes decir eso? ¿Cómo tal? Chico, pues he metido la pata. El cómo nos hablamos y cómo nos tratamos. ¿Cómo nos hablamos? Ya está, somos humanos y la cagamos y ya está. Y luego el Manolo, sinceramente, ese Manolo negativo lo tengo muy poco, muy poco, muy poco. O sea, no. Y luego yo creo que ejercitar también muchas cosas. Esto es muy mindfulness, ¿no? Por ejemplo, el agradecimiento. Seguro que hay muchas cosas chungas en mi vida, pero es que ahora ya no. En la vida de todos hay cosas muy chungas, pero hay cosas maravillosas. Y más en un país como España, viendo cómo viven otros países como Gaza, Ucrania, tal. Dentro de todos los problemas que podemos tener, la inmensa mayoría de la población de este país tiene 3 comidas al día. Mucha gente, jodidamente, no llega a fin de mes y hay problemas de vivienda. Pero quiero decir, hay una mínima base dentro de que hay muchos problemas y que hay que solucionarlos, pero creo que tenemos una capacidad de poder agradecer muchas cosas, ¿no? De vivir en un país sin guerra, de este tiempo, la gente, ¿no? Como es la gente, que es maravillosa, no sé, tienes muchas cosas para agradecer, muchas cosas, de tener amigos, de alguien que te escucha, de poder escuchar música gratis en tu casa, de poder bailar en tu casa si te da la gana, de aquí tenéis la playa, puedo ir a la playa, no sé, buscar cosas para agradecer, en vez de enfocar. Hay una frase que a mí me gusta mucho que es ¿qué es la realidad? Porque tuve un momento de qué coño es la realidad, porque si yo estaba en la manía, Claro. esto para mí fue la realidad, y luego la depresión, tuve un momento de decir, pero vamos a ver qué es la realidad. Y escuché a una persona decir que la realidad es donde tú pones tu atención. La realidad es donde pones tu atención. Entonces, hay personas que realmente lo tienen todo en su vida, y yo las conozco y me duele muchísimo porque están muy cerca de mí, pero ponen su atención en lo malo, en la queja, en no sé qué, en señalar, en preguntar, cuando lo tienen todo. Y hay personas que tienen muy poquito y están, ¿sabes? Como una rosa y están felices y no sé qué, y te dan lo poco que tienen y quieren compartirlo y no sé qué. Entonces, ¿cuál es tu realidad? ¿Dónde vas a poner el foco? Porque mierda hay en todos lados, pero luz también, salvo en ciertas partes del mundo, por desgracia. Pero en España hay mucha luz. Mucha. Y lo que comentas de la gratitud, no lo hemos hablado fuera de cámaras y no lo sabes, pero yo he dicho muchas veces, pues esto que dices, que hay gente que te escribe, ¿no? Pues a mí también me pasa. Y yo siempre digo que a mí la gratitud me salvó la vida, porque cuando estaba en la depresión, bueno, convivía con una amiga y yo siempre le decía, no, pero es que yo tengo mucha suerte, pero es que yo tengo mucha suerte, pero es que yo tengo mucha suerte. Que un día ella me dijo, ya está bien de que digas que tienes suerte, porque de todo lo que has pasado y tal y como estás ahora y casi te mueres y no sé qué y tal, igual no es suerte. Y dije, bueno, te lo compro, pero te lo explico. Yo tengo suerte porque yo tengo una oportunidad. Yo ahora no la veo, no sé dónde está, lo veo todo negro, estoy fatal. Decías que tengo mucha suerte estando en la Sí, depresión. sí, Ah, vale. porque tenía una oportunidad, aunque no supiera cuál era ni cuál era la solución, porque no paraba de ir de un médico a otro, de psicólogo, de tal, de pastillas, probé 4 o 5 medicaciones, ninguna me funcionaba, pero no me habían dado un diagnóstico de te quedan 3 meses de vida, ¿no? Es que además en ese mismo año, una de mis mejores amigas tenía a su pareja con 32 años con cáncer. A él sí que le llegaron a decir, ya no hay nada que hacer. Rubén se acabó. De hecho, pues Rubén ya no está en este plano físico y, y esa persona sí que se le agotaron las oportunidades, pero yo pensaba, joder, yo tengo que tener alguna porque sigo aquí, no sé cuál será, pero la tengo. Entonces eso me hacía anclarme a dar gracias porque yo no había ido a un médico, me había sentado delante de su mesa y me había dicho, Sonia, te hemos detectado no sé qué cosa, esta analítica no ha salido como esperábamos, resulta que tal, y,
se te ha acabado el juego, se ha acabado. Entonces, eso es lo que, ostras, todos los días daba gracias. Es un poco irónico porque estaba en la mierda, literal, Sí. pero pensaba, joder, tengo una oportunidad. Y después de pasar todo eso, empecé con el tema de la gratitud. Tengo un diario de gratitud, lo publico en Instagram, pues no todos los días porque tampoco asumo esa responsabilidad pero lo cuento mucho en redes, intento poner una historia con mi gratitud de ese día, que a veces son chorradas, que he salido en bici y un coche me ha cedido el paso Claro. cuando no era su turno. Ahí está la cosa. Y oye, qué majo que ha sido, que yo no me he tenido que quitar el pedal y he podido seguir. Claro. Eso puede ser parte de... Ahí está la clave. del diario. Si tu gratitud va por a ver si me subo en un barco que me lleva, que es maravilloso, y si tu gratitud va por una cena cara y un hotel no sé cómo, y tener no sé cuántos followers y no sé cuántos likes, mal vamos. O sea, la Nada. gratitud precisamente está en esas tonterías. Cosas que parecen chorradas, pero que no lo son. Que son, ay, mira, joder, o ver gratitud de ver a una pareja de dos ancianos de 85 años agarrados de la mano y darse un beso, ¿sabes? Mira, se me va a sacar de gallina. Pero hay una cosa que yo no sé si a ti te ha pasado, que le pasa a muchísima gente cuando hemos estado en el límite de perder la vida. De repente sí hay una cosa para mí súper importante. Yo ahora soy consciente de que me voy a morir. O sea, lo tengo aquí metido. Sí. A veces siempre es inconsciente y muchas veces es consciente y lo pienso muchas veces, no sé si todos los días, pero lo pienso muchísimo. Y entonces en mi cabeza está, yo me voy a morir. No tengo ni idea si me voy a morir en cuanto salga y coja un taxi de aquí y me voy al otro barrio. No lo sé. O será cuando tenga 105 años. Pero lo que no voy a hacer es perder el tiempo. Y eso significa qué es lo que quiero hacer con mi vida. A lo mejor mi trabajo no es lo que más me llena de este mundo, pero bueno, mis condiciones, mi familia, los niños, yo qué sé, pero hay otro tiempo que sí puedo dedicarlo a qué es lo que quiero hacer con mi vida, cómo quiero utilizarlo, cómo quiero tratar a los demás, cómo quiero que me traten. O sea, no voy a perder el tiempo dentro de mis condiciones, porque evidentemente todo el mundo a lo mejor quiere ir a Finlandia, pero no todo el mundo puede. Pero dentro de las cartas que me ha dado la vida, porque no es lo mismo nacer en una barriada de no sé dónde que en el barrio de Salamanca de Madrid, que es un sitio muy pijo. Pero ¿cómo juegas tus cartas, ¿no? ¿Qué decisiones tomas? Tú sí tienes muchas oportunidades de decir sí o no a esto y a aquello, a esa persona o a esa otra. O sea, y yo quiero disfrutar mi vida a tope, y a tope no es tirarme de un paracaídas, es El a tope de cada uno. de emociones, de sentimientos, de miradas, de ver una peli que me guste, de leer un libro, de agarrar a mi marido e ir por el parque, de silencios, de, ¿sabes? De esas Día a día. del día a día, generar esas cositas que te hacen esa vida, que es lo que digo yo, estar en paz, ¿no? Que para mí es la felicidad. Ahí coincidimos, ¿eh? Tampoco lo sabías, pero... En lo del estar en paz. Sí, siempre digo, cuando alguien me pregunta sobre la felicidad, digo, es que esa palabra a mí, Sí. no sé si decir que me chirría, Se entiende por otros sitios, sí. pero es como que no me identifico. Pero la paz, Sí. o sea, y has dicho antes, no sé si a ti te pasa. Voy a contar una cosa, no tiene nada que ver con el suicidio, pero pues igual alguien lo escucha y le ayuda. Me has preguntado, no sé si te pasa, lo que sí que me pasó, o sea, sí que soy muy consciente de la muerte y además me encanta serlo porque es lo que me hace valorar muchísimo que esto, claro, es que el día a día es un regalo, da igual lo que haga ese día, es un regalo, porque estoy aquí, podría no estar, vale. Pero como que se me había olvidado, hace unos años a mí eso se me había olvidado un poco y entonces pasó una cosa que una amiga, otra vez el cáncer, una amiga de 42 años, maratoniana, fuerte, sana. Bueno, pues a Eva le dio un cáncer y en cuestión de 6 o 7 meses Eva fulminante. Y yo en aquel entonces estaba con una pareja que me maltrataba. Y me imaginé, digo, ostras, si a Eva le ha pasado esto, que es como... Es que además es un cliché, pero es que Eva era la típica persona que todo el mundo adoraba, siempre... Era luz, Eva era luz
y luz seguirá siendo. Y yo pensé, si le pasa a Eva, pues esto le pasa a cualquiera. Que yo ya lo sabía, pero lo había perdido de la conciencia y Eva me lo recordó. Y entonces yo me imaginé en la situación en la que estaba Eva. Yo me imaginé en una cama, despidiéndome de mi gente y con mi pareja al lado. Y pensé, y eso fue como, me hizo clic. Dije, hostia, que si yo me estoy muriendo, voy a tener a este tío aquí al lado que encima me va a estar gritando y me va a estar diciendo que es culpa mía, que encima de que estoy mal, que es que me lo he buscado, a saber qué me dirá. Y ahí pensé, no puedo seguir desperdiciando mi vida porque estoy con una pareja que me maltrata, estoy en un trabajo que no me gusta, Y en cuestión de, o sea, Eva murió un julio, en agosto, después de 7 años, conseguí dejar a ese ex para siempre. Y lo había intentado, 1000 veces. Pero después de eso dije, si yo estoy en una cama muriéndome porque me dan ese diagnóstico, no va a ser con esta persona y no va a ser en este trabajo y no va a ser tal. Y empezaron todos los mecanismos. Luego ya me pasó lo de la depresión, el suicidio, todo eso. Esto no para, o sea, siguen pasando cosas, claro. Pero a mí eso me hizo clic. Y muchas veces pienso, ostras, igual si a alguien le pasara, ¿no? el ser consciente de la muerte, ostras, sí, que es una frase muy típica, lo de si te murieras hoy, ¿qué harías? ¿No? Pero si lo piensas de verdad, ya no si te murieras hoy, porque a lo mejor no le ponemos imagen. Imagínate en una cama que te acaban de decir que no te queda más tiempo, que tienes no sé qué enfermedad. A mí si me dijeran, es que me vienen varias cosas, que claro, podemos estar, pero si me dijeran te queda 1 año de vida, yo diría, a ver, Pues vaya mierda, ¿no? hasta cierto Digo, punto. bueno, pues he aprovechado el tiempo, lo he aprovechado a tutiplén. Y aprovechado significa que me lo he pasado de puta madre, he hecho, esto me lo guardo yo para mí, porque son mis cosas, y tal, que a lo mejor se entera no sé quién y dice, pero ¿cómo? Sí, me he metido al barro y tal, no sé qué, y no, te quiero decir, son cosas personales de las que sean, pero me apetecía hacerlo y lo he Y hecho, lo hice. y tal. Y sí, lo he disfrutado, o sea, lo he disfrutado y ya está. Pero te iba a decir algo con esto de la vida y de la muerte, sí. O sea, yo creo que o sea, es súper importante tener claro que nos vamos a ir, ¿no? Y que estamos de paso, ¿no? Y qué vas a hacer con tu vida. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Quieres que sea una cosa que no, yo no quiero pasar a la posteridad ni nada, ¿no? Pero ¿cómo puedes hacer tu vida interesante, ¿no? Dentro de eso, de lo que te ha tocado, ¿cómo puedes hacer tu vida interesante? ¿Puedes ayudar hasta cierto punto a otras personas? No sé. Sí, yo creo que sí, tener ahí la vocecita de esto es pasajero es muy importante. Pues yo creo que no me quedan ya casi preguntas. Lo único que te pediría es que, volviendo al tema que nos ocupa, ¿no? Que al final este podcast nace como un intento de esa voz de esperanza para quien esté en la situación que tú y yo estuvimos en su día. ¿Qué le dirías a alguien que está ahora en ese pozo negro, oscuro, que sabe que no va a salir, como tú dices, que sí, mentira, que sí que vas a salir? ¿Qué le dirías? Pues mira, aquí ya miramos a cámara porque ahí detrás hay una persona, un hombre, una mujer, un chico, una chica, que está a lo mejor, pues eso, es que no, es que estoy fatal, es que de aquí no salgo, tal, no sé qué, no es verdad. O sea, ahora mismo tú tienes unas gafas, te han puesto unas gafas, o la vida te ha llevado a ponerte esas gafas que se ve todo negro, oscuro y no sin esperanza. Pero hay maneras de quitar esas gafas y hay que tener un poquito de paciencia, hay que pedir ayuda, hay que dejarse cuidar por los demás y eso es un proceso. Y cuidarse a uno mismo. Y se empieza por ser consciente de qué estamos haciendo mal. En algunos casos serán drogas, será alcohol. En otros la situación que te ha llevado está complicada. Pero hay una frase que a mí me dijo un amigo, me dijo, el suicidio es una solución permanente para problemas transitorios. Lo que te está pasando pasará. Todo lo malo y todo lo bueno en la vida pasará, todo va pasando, la vida sigue corriendo. Así que
no te preocupes, estamos aquí para ayudarte, una pildorita. Aquí Sonia y yo hemos estado en la situación en la que tú estás y sabemos perfectamente dónde estás, pero vas a salir, vas a salir. Simplemente confía un poquito, pide ayuda y paciencia, paciencia. Pues yo creo que eso es todo. Nada más, que si nos estás escuchando, que por favor, por favor, por favor, hazle caso a Javi, escucha lo que acaba de decir y quédate conmigo y quédate con nosotros. Quédate con nosotros porque merece la pena lo que viene después de esta etapa en la que estás pasando. Merece mucho la pena lo que viene después. Un abrazo muy, muy fuerte. Y nada, pues Muchas gracias. muchas gracias, Javi. Qué gustito. Joder, qué guay. ¿Te puedo dar un abrazo? Claro. Ay, me encanta el abrazo.